16. Quiero darles nuevamente la bienvenida y agradecerles por estar esta noche porque nos toca analizar, más allá de la situación procesal judicial del señor Martín Vizcarra, hay nombres que ya de una u otra manera están en la palestra intentando, ¿no es cierto?, ir en el avance de esta campaña electoral. Lo primero, empiezo contigo, Maite, ¿qué te deja esta encuesta de CPI? Bueno, lo que nos deja, creo, es una situación todavía prematura, falta mucho, pero creo que es bien importante observar que hay ciertos personajes que, a pesar de que, como el caso de Vizcarra, está inhabilitado, sigue siendo relevante para mucha parte de la población, probablemente porque hay un recuerdo increíblemente positivo de algo que valoran y que ese elemento positivo termina de alguna manera castigando los otros elementos negativos, ¿no? Yo creo que lo más relevante de Vizcarra, y que seguramente mucha gente todavía valora, además del tema de las redes sociales, que lo ayudan tremendamente, es que cerró el Congreso. Y no hay en este momento algo más antipático para el Perú que el Congreso. Sin duda. De hecho, lo hemos analizado en algún momento. Él ha sabido capitalizar un público en redes sociales, se cree influencer, vende peluches, hace lo que hace. Y vaya que eso le inclina la balanza. Para Maite es aún prematuro, ¿no es cierto? Prematura esta encuesta. ¿Para usted, señor Cheput? Para mí es metodológicamente incorrecto. Okay. Porque por lo general se dice que las encuestas son la foto del momento, pero esta no es una foto del momento, pues hay dos personas allí, Antauro Humala y Martín Vizcarra, uno que está inhabilitado y el otro que ni siquiera tiene partido porque ha sido expulsado. Entonces, esa encuesta tendría validez si y solo si hacen una matriz de transferencia con otra encuesta, pero sin ellos dos, para ver cómo se distribuye el voto. Colocarlos es simplemente una forma de distorsionar lo que es la opinión pública, pues se le está brindando al preguntado, al ciudadano, la posibilidad de votar por alguien que no puede ser candidato. En todo caso, ¿qué objetivo hay detrás de esto? Presionar a la jurisprudencia, a los órganos jurisdiccionales, para que fallen pensando que este señor tiene 15% y por lo tanto no lo pueden sacar de la carrera electoral. No, él ya ha sido inhabilitado por el Congreso de la República. Y hay fallos constitucionales en el sentido que él no puede candidatear en el 2026. Entonces, vuelvo a repetir, solamente esa encuesta tendría validez si es que hay una encuesta en la cual él no aparece ni Antauro Humala para ver cómo se distribuyen los votos. Pero ahora, la otra parte, perdón, Maite. Sí, Juan. La otra parte interesante es que en lo que se refiere a la ubicación del resto, coincide con lo que hizo la empresa CIT hace una semana. Es decir, Hernández Soto tiene el 6%, en términos ordinales, ¿no? Está Keiko, luego viene Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Hernández Soto. ¿No? Entonces, ¿cómo se distribuiría el voto de Vizcarra? Bueno, tendría que ver con otra encuesta para ver la matriz de transferencia. Y luego, ¿por qué tiene 15%? ¿Porque fríe huevos en TikTok, por ese tipo de cosas? No, yo creo que él en estos momentos representa el odio al Congreso. Así es. ¿No? O sea, es lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que tengo que decir? O sea, él ha capitalizado, o sea, la gente lo recuerda por eso. Y le perdona eventualmente todas las otras cosas, ¿no? Además, consideremos lamentablemente que en el Perú estos elementos de corrupción a veces pasan por agua tibia, lamentablemente. El Perú es una sociedad que es tibia en ese sentido, ¿no? Sin duda. Bueno, y Perú primero se subió rapidito al carro, ¿no? Es inevitable. Y ha puesto, las encuestas lo respaldan y todo el Perú también. Martín Vizcarra, presidente 2026. Lo importante, y yo creo que, y lo hemos comentado también en algún momento, Maite, es cómo, a qué público apuntan ahora las campañas. Y, a ver, tenemos el factor tiempo en contra. Si bien hoy solo tenemos esta suerte de sondeos, vamos a tener más adelante alianzas, cabezas más visibles. No sabemos si Keiko va o no va. Verónica Mendoza sabemos que ya no va. ¿Cuál es la idea en este momento? ¿O qué es lo políticamente correcto? Teniendo en cuenta que tenemos más denuncias por justamente gente afiliada a los partidos, el Jurado Nacional de Elecciones, hasta el momento no hay han pasado casi un mes y no sabemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que debería pasar para tener un mejor tamizaje en una siguiente encuesta? Bueno, lo que justamente quería comentar, en efecto, lo que dice Juan es que esta encuesta no sería válida porque presenta a dos personas que hoy día metodológicamente incorrecta. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es de, si fuesen productos, que finalmente esos son los candidatos, son productos políticos,
lo que está midiendo la encuesta es lo que se conoce como la recordación, el top of mind. O sea, vamos a poner 3 marcas y vamos a ver a la gente cuál le suena más. Eso es lo que está probando esa encuesta. Obviamente, como digo, como todavía es prematuro, los otros señores no han hecho su chamba, pues todavía no suenan porque nadie los conoce, están dedicados más bien a lo que tú dices, a resolver problemas vinculados al registro de firmas o si no fueron. Algunos de estos partidos que se han visto afectados, por ejemplo, no sé si van a sacar de carrera a algunos candidatos, ¿no? El caso de Marisol Pérez Tello, en fin, o los que se han visto afectados. Sí. Entonces, al final, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que tienen que empezar a hacer bulla, ¿no? Y probablemente la bulla va a tener que ir por los nuevos espacios. Aunque parezca increíble, las redes sociales y el hecho que lo veamos a Martín Vizcarra como caserito en todos los podcasts es porque evidentemente la gente está allí. Esta es la campaña entonces de las redes sociales. Claro, y de pero los podcasts. Mira, no es que discrepe con Maite. Pero puedes discrepar. Pueden discrepar, de eso va. Pero yo quisiera más bien utilizar el verbo complementar. Okay. ¿Ya? Yo considero que las encuestas indiscutiblemente forman opinión, son un poder fáctico según Joaquín Estefanía, ¿no? Entonces, desde el momento que colocas a Martín Vizcarra va a haber gente que piensa que puede ser candidato y no lo es. Entonces, ¿cómo puedes arreglar una situación en la cual al día de hoy no tenemos candidatos firmes? Si tú revisas las hemerotecas, hace 5 años a estas alturas tú tenías 16 candidatos firmes, pero en esos momentos, por ejemplo, la misma encuesta pone a Julio Chávez, y en otra encuesta miden a Alfredo Barnechea, y en otras encuestas a la persona que yo creo debería ser el candidato de Acción Popular, Vitocho, ¿no? Por decir algo. En otras encuestas ponen a Jorge del Castillo, hoy lo ponen. Y Jorge también sería un estupendo candidato por el APRA, pero en otras ponen a Carla, que también tiene su peso. Entonces, ante la opinión pública todavía no hay candidatos firmes y tampoco hay alianzas. Conversaba con Maite fuera de cámara que recién el próximo mes ya vamos a tener un stock de partidos, porque ya se sabe quiénes son alianzas, y ahí recién se va a poder configurar. Pero esto como punto de partida yo creo que es interesante para medir por dónde va la opinión pública, pero indiscutiblemente en el caso de Vizcarra es generar una corriente de opinión equivocada. Ok, no debió estar en la encuesta. Es un escenario electoral en donde vamos a tener que elegir Senado, senadores y diputados, ¿ok? Entonces, y en donde sin duda el caballo de batalla va a ser el tema de la inseguridad ciudadana. Pero tenemos un rezago aún de lo que ha significado, ¿no es cierto?, el gobierno Castillo-Boluarte, porque hay aún una suerte de grupo que encuentran a Castillo inocente, perseguido político, encuentran que que no se le dio la oportunidad al voto reivindicativo. De hecho, lo veíamos en la nota, ¿no? Vicente Alanoca, que ya es candidato oficialmente, ¿no es cierto?, por Nuevo Perú, tiene varios elementos que van a encontrar un contexto interesante para el que quiere justamente salirse del establishment. Maite. Bueno, salirse del establishment, digamos... Que le dice no más. Las constelaciones conocidas, digamos, ¿no? Porque hablemos en términos de constelaciones de un grupo de personas muy conocidas o más o menos conocidas contra estos personajes que no son conocidos en medios, pero probablemente sí en sus comunidades. Sí. O sea, el caso de Castillo lo que nos demostró es que había un Perú que lamentablemente no estábamos leyendo desde aquí, desde estos espacios, desde Lima, pero que sí en esos otros entornos eran populares, o eventualmente tenían ciertas redes muy locales que les permitieron levantarse, ¿no? Entonces yo diría que este tipo de personajes y la valoración, sobre todo, ¿no?, que uno se pone a pensar todavía positiva del expresidente Castillo, lo que nos está diciendo es que seguramente hay algunas cosas que no estamos terminando de leer desde aquí en el interior del país, ¿no? Y ese público aún, señor Chaput, ¿usted cree que es un punto de inflexión y que puede inclinar la balanza y darle un bolsón de votos interesante, por ejemplo, el señor Alanoca? Creo que sí, aún más. El Congreso no inhabilitó a Pedro Castillo. Y si no hay condena firme de acá a los próximos meses, el señor Castillo podría postular. Y hay casos, hay antecedentes en ese sentido, ¿no? De candidatos presidenciales que han estado en la cárcel, Goyo Santos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver si se acelera el proceso judicial que puede ser dilatado en manos de los abogados, y el señor Pedro Castillo en todo caso debería ser sometido al escrutinio, porque él sí puede postular. Sí. Y él está inscrito en un partido y podría postular al Senado si así lo quiere. Pero alrededor de él hay un panorama de victimización. Mira, en Desayunos Empresariales se menciona a Pedro Castillo y los porcentajes interesantes que saca. Porque muchas veces nosotros creemos
que lo que podemos hablar llega a todo el mundo y no es así. Hay bolsones ciudadanos Así es. que no tienen ni idea de lo que ha pasado, que no saben quiénes son los niños de Acción Popular, Sí, ni cosas sí, por el estilo. claro. Entonces... No, y tienen hay un- tanto que tiene- va pasando, va pasando. Claro, tienen una serie de preferencias y una de las cuales es, hay preferencias por Pedro Castillo que creen que ha sido sacado indebidamente del Parlamento. Y además, si a esto le sumas que, otra vez volviendo al tema de las redes sociales, hay medios locales muy pequeños que también generan corriente de opinión que no tienen Por nada supuesto. que ver con lo que pasa en Lima. Y esas narrativas paralelas son las que justamente terminan de enarbolar a nuevas personas y personajes que, como digo, no terminamos de leer. Entonces aquí es bien importante también ver cómo se va a configurar ese tipo de opinión pública que de alguna manera se reverbera con estos nuevos espacios. Mira, y hay otro elemento, disculpa Claudia, Sí. que es el que tiene que ver con las marcas de cada partido, los logos partidarios. En encuestas anteriores aparecían personajes como Hernando de Soto, pero en el caso de Progresemos no aparecía, ¿no? Y en todo caso vinculaban a Hernando de Soto con Avanza País, la gente. Y por otro lado, Acción Popular, cuyo candidato tenía 1,5%, Alfredo Barnechea, cuando ibas al logo partidario subía 5 o 6%. Entonces, esos elementos que también pesan en una campaña electoral, creo que tienen que ser parte de una medición más certera, ¿no? Bueno, estamos frente a una nueva elección en donde nos preguntamos, ¿volverá a postular Keiko Fujimori? ¿Qué crees tú? Yo creo que ella lo está meditando, ¿no? La verdad es que considero que una nueva derrota sí puede ser definitiva, ¿no? No estamos en una sociedad política como la brasileña, con un sistema de partidos tan consolidado, donde la parte programática e ideológica pese mucho. Y claro, y lo pregunto porque la encuesta también habla de que Fuerza Popular, la sensación de la gente es que Fuerza Popular es uno de los partidos más ineficientes y corruptos, ¿no? En primer lugar está. En el primer lugar, han ganado, vean ustedes, en negativo, obviamente. La pregunta es, ella tiene todo el derecho de seguir postulándose, así lo considera, pero ¿cuán dañino es frente a un escenario como el que estamos analizando, con un contexto que va a ser bien complicado, con un Congreso con una desaprobación histórica también, Maite? Sí, o sea, en efecto, yo creo que esta va a ser una decisión para ella como política bien relevante, ¿no? Yo creo que podría ser un parteaguas para ella misma en su rol de líder político, no solamente de su partido, sino para el país, porque seguramente aquí hay que, yo diría, ¿no? Habría que entrar a un proceso de análisis muy profundo porque su presencia es relevante, ¿no? Entonces, seguramente yo diría que tiene que hacer un análisis más allá de si va a ganar o perder, de ella misma, qué implicaría para estas elecciones, ¿no? Ya lo hemos conocido que en un escenario de segunda vuelta, lamentablemente, ella no termina de ganar. Entonces, su presencia, ¿a quién le quitaría votos? Su presencia terminaría siendo trasladada para otros grupos. Es algo que seguramente, yo diría, eso es más importante que ella analice Claro. a quién finalmente le termina beneficiando que ella misma se presente, Y ¿no? el gran problema del fujimorismo es que lo ven como oficialista, igual que a APP, pero más al fujimorismo porque más hablan ellos. Mientras los de APP tienen parlamentarios que nadie conoce y son oficialistas netos, pero pasan desapercibidos. Tú ves a Patricia Juárez, ¿no? Ellos hablando, entonces la gente los ve como oficialistas, por eso el primer lugar que tienen. Claro. Entonces, mira, Toledo hizo un buen gobierno y dejó 2 congresistas. Alan García hizo un buen gobierno y dejó 4, casi pierden la valla. Ollantumala no dejó ni un parlamentario. En el Perú los oficialismos son castigados. Igual sucedió con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, los partidos que ahorita son teñidos de oficialismo, que no se contenten porque tienen 10% ahorita en las encuestas. El APRA tuvo históricamente 1/3 y mientras no llegó Alan García y se salió de ese tercio para llegar a un 40%, no ganó una elección. Un 10% no, yo veo que hay personas que dicen, ya está en la segunda vuelta, ni hablar. Pero es prematuro, pues, ¿no? Está en caída. Es muy prematuro. Sí. Algo que deja también la encuesta es el financiamiento, ¿no? Y ponen como fuente a la minería ilegal. De los candidatos que tenemos, por lo menos en esta encuesta, ¿no es cierto? ¿Cuál tiene el perfil de haber luchado durante este periodo, por lo menos, contra la minería ilegal? Yo creo que ninguno se ha visto en estos momentos identificado con una lucha, y lo hemos visto en la aprobación del Reinfo el año pasado, sí. que todos hicieron de la vista gorda, absolutamente todos, incluyendo a Rómulo Mucho, que lo ven como héroe cuando él fue el principal mecedor de todos, porque él tenía un proyecto de ley MAPA, el famoso de la minería artesanal,
Lo tenía desde julio y nos vinieron con el cuento de socializarlo, ¿no? Y se pasaron hasta el 15 de noviembre socializando, sabiendo que termina la legislatura y no va a haber tiempo para discutirlo. No, o sea, el propio Ejecutivo nos metió un cuentazo encabezado por el ministro anterior. Y ahorita están haciendo lo mismo. Yo no veo ningún candidato hasta el momento que aparezca como una persona que esté en contra de la minería ilegal. Y en tiempo de campaña, con recursos económicos que vienen de 10.000 millones aproximadamente, va a ser muy difícil. Bueno, al menos de los conocidos, ¿no? De la constelación esta que decía es conocida, claramente, como dices tú, todos han sido muy tibios, pero hay que esperar, ¿no? Hay otros personajes que todavía no hemos visto salir a la palestra, pero a mí lo que me parece importante esa encuesta, en todo caso, Claudia, es que la población está manifestando que ese asunto va a ser relevante al momento de escoger un candidato. Probablemente va a haber mucho más escrutinio en saber quién está financiando a quién. Y eso es un elemento bien relevante, porque quiere decir que los candidatos y los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo especial para decir quién me está financiando. Hoy día, ya que hemos hablado de la tecnología, es muy fácil hacer cruces. O sea, los cruces que se han mostrado en algunos reportajes, donde yo pongo quiénes son los afiliados al partido político y por acá quiénes están en el registro del Reinfo, es facilísimo. Entonces ahí ya tú jalas datos. Saraí Toledo hace un excelente análisis. Increíble, hace un excelente análisis que yo creo que hay que relevarlo respecto a las condiciones de la minería ilegal. Bueno, el análisis que ha hecho Iván Arenas también para el reportaje también es bueno, y es la forma como influye en la sociedad y no lo ven como malo. El gran problema que tienen nuestros políticos es que no se meten en lo que está pensando esa persona periférica, que no está en el socavón, pero que vive de lo que produce ese socavón indirectamente. Hay toda una economía subterránea que no están viendo. Entonces, el planteamiento de Saraí, que no quisiera profundizarlo porque no es el momento, debería ser visto por los candidatos porque realmente el análisis que ella hace es muy bueno. Bueno, alguien tiene que tener interés genuino por hacerlo, así que vamos a ver quién lo hace. Antes de ir a la pausa voy a seguir con ustedes, pero tenemos información porque el Poder Judicial ha anulado en tiempo récord, escuchen. Bueno, a ver, dice la presidenta Dina Boluarte sobre el viaje a Estados Unidos. Confío que el Congreso de la República prevalecerá los intereses nacionales, dado que esta oportunidad permitirá fortalecer los lazos estratégicos entre nuestras naciones. Y claro, usted en casa se preguntará en qué momento llegó la invitación. Hay una carta que ha llegado de la Casa Blanca, Palacio de Gobierno, en donde se conmina a la presidenta a reunirse con el gobierno americano. No hay nada oficial. Lo que parece haber existido es en la entronización del Papa un acercamiento, ¿no es cierto? No sé si tenemos la imagen y la podemos colocar ahí, porque parece que esa ha sido la puerta para que la presidenta asuma que hay una invitación o por lo menos un interés de afianzar lazos, ¿no? Volvemos a un viaje más, ¿no es cierto?, en donde ella hace un llamado a que el Congreso pueda darle el permiso. Dos preguntas, ¿no? Lo primero, ¿qué podría sacar la presidenta con una reunión inexistente, de momento, con el gobierno americano? Bueno, falta que la confirme, ¿no? O sea, si se confirma la invitación, que en efecto creo que la interpretación que se está haciendo es correcta, se genera este acercamiento con el señor, con el vicepresidente, y obviamente yo supongo que ha sido un acto de cortesía, que seguramente ya ha interpretado como una invitación que tiene que formalizarse, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven estos viajes? Digamos, idealmente para eso, ¿no? Para mejorar pues el posicionamiento del Perú y afianzar las relaciones comerciales, que en el caso de Perú y los Estados Unidos no es menor, ¿no? Y ojalá pues ahí, si se da esa situación, se le haga una agenda importante para que pueda ser útil, ¿no? Pero hay que esperar todavía esa situación, ¿no? Ahora, hay un delirio por llenar la agenda con este tipo de cosas que en efecto resultan rimbombantes, ¿no? Para alguien que está desaprobado, para alguien que está a nada de irse y que quiere dejar el mensaje de que ha trabajado en alianzas estratégicas para el Perú. Bueno, creo que más bien es un mecanismo de fuga, ¿no?, de la presidenta. Parece que se siente mejor fuera, ¿no?, alejándose un poco de los avatares que hay acá, pero parece que no conversa con su canciller. Ella debería hablar más con el canciller. El canciller está haciendo un papelón ahorita, porque se cruza el vicepresidente Vance, ¿no? Protocolarmente le dice, oye, nos tomamos un café la otra semana, y ella ya cree que es una invitación, y permiten que se instale eso, y ella lo dice oficialmente. O sea, es de tan mal gusto como no dar la mano, ¿no? Ella, como representante del Perú, antes de preocuparse de las relaciones
con Estados Unidos, que se preocupe de las relaciones con nuestros países limítrofes y que estudie la relación con Colombia, que es tan importante en materia geopolítica, de combate contra el narcotráfico. Y ella, por un problema personal, se olvida que es jefe de Estado y le hace un desaire al presidente Petro. Ella se puede, los políticos saben perfectamente que casualmente uno de los atributos de la política es olvidarte de lo personal. Lo fácil en política es molestarse, insultar, eso es lo fácil. Lo difícil es contenerse, porque eres jefe de Estado. Y por lo tanto ella no debió hacer ese desaire. Y ahora ya está pensando en otro viaje, cuando ni siquiera de por medio hay una visita oficial, que dicho sea de paso, la Cancillería es la que tendría que comunicarla. Claro. ¿No? Como siempre se ha hecho, no la presidenta en un evento absolutamente empresarial, ¿no? Bueno, ha sido claramente, pues hay un ánimo, simpatía por el viaje, ¿no? Claro, como tú dices, hay un tema de evasión, pero también supongo que también de falta de oportunidad, ¿no? Lo que los gringos, los americanos dicen el timing, ¿no? Porque, o sea, el aumento de sueldo, esto que se me quiero O quiere ir. vender la idea de que es profeta fuera de su tierra. Ahora, ¿y cómo, ¿no? ¿y cómo venderla? No puede interpretar lo que sucede alrededor de ella, y también desde la opinión pública es también algo que sí se podría valorar como negativo de ella, ¿no? El tema es cómo venderla, ¿no? Vamos con el ranking de los presidentes a nivel Latinoamérica, por favor. Esta encuesta es de mayo de este año, ¿no es cierto? A ver, lidera Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, con un 52.1%. Le sigue Javier Milei, en el segundo lugar, con un 49%. Yamandu Orsi, de Uruguay, 48.8%. Lula da Silva, de Brasil, 47.4%. Santiago Peña, 46.2%. De momento no aparece la señora Boluarte. Puesto 6, Gabriel Boric, 41.7%. Le sigue Petro, 37.2%. Nicolás Maduro con 29.1%, Luis Arce 25.5%, y ahí apareció el Perú. Aparece Dina Boluarte en el lugar 10 con tan solo 19.8%. Fondo y forma, ¿no? Acá está la ficha de la muestra. Gracias por los datos. A ver, fondo y forma son importantes. ¿Por qué? Ya lo mencionabas, Maite, ¿no? Circunstancialmente estamos aquí con crisis todas las semanas, ¿no? Todas provocadas por la torpeza del gobierno, que el aumento de sueldo, que patás, que todo. Y el fondo también es importante, ¿no? Porque ¿cómo pretendo, si no reconozco lo que tengo enfrente, irme a aliar estratégicamente con alguien, primero, que no me ha cursado una invitación importante, y segundo, ¿qué ofrezco, no? ¿O qué traigo al país? Ahora mira, a raíz de la presencia china en el Perú, Estados Unidos está viendo con especial interés al país, ¿no? Yo he tenido oportunidad de leer, inclusive revistas británicas como The Economist, hablan de la forma como están mirando más a Perú que a Argentina, ¿no? Por el tema de recursos naturales, por lo que significan los puertos, etcétera, etcétera. Inclusive la sanción a China a través del puerto de Chancay, que ha paralizado un poco la inversión, y los barcos siguen viniendo al Callao porque saben que podrían ser castigados si es que ingresan al Perú a través de Chancay. O sea, se han generado una serie de problemas. Entonces Estados Unidos está esperando, está viendo con especial interés al Perú. Ahora, el tema es, geopolíticamente acá el tema se trata. Nuestra Comisión de Defensa, la Comisión de Relaciones Exteriores están al tanto de ese juego geopolítico entre China y Perú, o solamente piensan en China para ir a la muralla china y en Estados Unidos para darse un paseo por Washington. ¿No? Acá hay un gran tema, no solamente de hub logístico, sino también de tierras raras. Tú eres experta en ese tema tecnológico, y sobre todo lo que significan los recursos hídricos. Mientras en Colombia ese es un tema uno, acá ni lo vemos. ¿No? China está viéndonos como minerales, como agua, como todo eso. Sí, pero eso que dices no es menor, porque creo que la encuesta la han hecho fuera, ¿no es cierto? Sí. Me parece que es chilena. Sí, es chilena. Latinobarómetro de... Claro, entonces imagínate qué interesante, porque eso qué quiere decir, que lo que le pasa al Perú pues no solamente le interesa a los peruanos, le interesa a nuestros países con los cuales competimos, por lo que tú dices, ¿no? Entonces, poner a la mandataria en el último lugar de todo el concierto de mandatarios quiere decir, o sea, ¿con qué legitimidad?
¿no? ¿Con qué legitimidad se va a negociar o a presentarse cuando en verdad pues el otro socio, que es otro país, podría decir, bueno, esa señora, negociamos con ella o no? Porque la verdad que no tiene mucho apoyo. Sí. Así es. Bien, mucho seguro que seguir analizando en los próximos días. Este ha sido el comienzo de semana. Les quiero agradecer a ambos por haber estado en esta mesa. Gracias. Me voy a la pausa, pero al volver hablamos